dejado una tarea con relación al capítulo 7 de Daniel. Joseph. Así que estamos discutiendo la parte de la tarea. ¿Vas a dar una explicación? Que mi hijo la estudió conmigo. Bien. Estaba animando a que él pudiera también participar. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuánto te felicito? ¿Cómo es el nombre de él? Joseph. Joseph Gutiérrez. Joseph Gabriel Gutiérrez Morota. Dile al pastor lo que tú aprendiste de Daniel 7. Lo que yo aprendí de Daniel 7 es que el león con las dos alas es Nabucodonosor más las dos alas, es que tenía el poder de conquistar Ra. Entonces el oso... Rápido, tienes que hablar al paso para que te puedan entender. Ok. Él dice que cuando se le suman las alas al león, lo que hace es que conquista territorio más rápido. Sí. Entonces el oso, como tiene un lado menos alto que el otro, representa a los medos y los persas que conquistaron a Babilonia. Entonces, los 4 chitas... El lado más grande que el otro era un reino. Era un reino más grande que el otro, el de los más fuerte. El de los. Entonces, los 4 chitas, leopardos, guepardo, como se quiera llamar, a las 4. La tercera bestia, con 4 alas. La tercera bestia. leopardo. La tercera la bestia con 4 alas, es un leopardo, representa a Alejandro Magno que conquistó a los medos y a los persas. Entonces la cuarta bestia espantosa terrible significaba Roma papal y Roma imperial. Entonces un cuerno conquistó a 3 y se hizo fuerte, y ese es el que está gobernando ahora en los tiempos de la Roma papal. Felicitaciones, Joseph. Gracias. Eres un niño inteligente y tú tienes un presente y un futuro maravilloso. Eso es lo que dice todo el mundo. Y en especial mi abuelo, el papá de mi mamá. Wow, estamos de acuerdo todos. Entonces diríamos que ese es el resumen de la tarea de nosotros aquí. Bien, muy bien. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere añadirnos algo? Ahí está Basora y nos acompaña Geraldine también. Muy bien. Pero parece que ya no hay más preguntas. Muy bien. Vamos entonces nosotros a continuar con el estudio de Daniel 7, porque recuerde bien que entendiendo a Daniel 7 y 8 que vamos a ver, ya tendremos a todas las claves del libro del Apocalipsis. Daniel capítulo 7 dice aquí, Daniel 7 y el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que entonces este cuerno hablaba grandes cosas. Eso indica el poder que él tenía, cuánto pesaban sus palabras. Pero quiero llamar entonces la atención al versículo 9, que cuando él estaba hablando las grandes cosas, que quede claro bien eso, es que entonces comenzó el juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que entonces, cuando está el cuerno diciendo las grandes palabras, está en su apogeo. Entonces se ve esa escena de juicio. Tenemos que ver que hay tres etapas del juicio. El juicio de Dios es muy amplio, muy amplio. De hecho, el juicio que Dios hace, hay algunos detalles que tenemos que tener en cuenta. Uno de esos detalles es que en realidad el juicio que se hace es a Dios. El juicio que se hace en el universo es a Dios. Quien está en la, ¿cómo se llama? Balanza de controversia es el carácter de Dios en el universo. Por eso es que Apocalipsis capítulo 6, a capítulo 14, versículo 6 dice, la hora de su juicio ha llegado. Y está hablando del juicio hecho a Dios. El juicio es a Dios. Dependiendo de ese juicio a Dios, entonces es que se puede juzgar a las otras personas. Un código no sirve para juzgar y ubicar correctamente a nadie, a menos que el código se haya probado y que el código salga como creíble. Primeramente hay que un código civil, un código legal, hay que analizarlo y evaluarlo. Dependiendo de la credibilidad que ese código tenga, entonces se puede después evaluar a las personas con respecto a lo que hagan con ese código. Quien está en tela de juicio en el universo es el carácter de Dios. Por lo tanto, entonces, quien tiene que ser vindicado es el carácter de Dios. Así que entonces tiene que ser mirado Dios. Veamos lo que dice el Salmo 51. Tiene que quedar claro el Salmo 51 lo que dice. Es lo que dice el Salmo 51. Dice así. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Límpiame más y más de mi maldad y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está confesando su pecado y hace aclarar que lo hace para que Dios en su juicio no tenga problemas, para que Dios salga bien en su juicio. Eso nos lo dice Pablo en Romanos 3:4. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Romanos 3:4 dice así. Dice Romanos 3:4. Eso lo dice Pablo. Dice Romanos 3 desde el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras. Y dice, y venzas cuando fueres juzgados. Así es que Pablo habla del juicio, dice, de Dios. Dice, y venzas cuando fueres juzgado. Cuando tú seas juzgado, entonces
queremos que tú venzas. O sea, tú estás en un face to face, en un careo, y entonces Pablo dice, y David, para que tú salgas vencedor o victorioso cuando tú seas juzgado. ¿Qué es lo que David quiere decir de eso cuando él dice que él confiesa su pecado para que Dios salga bien en su juicio? Porque si Dios perdona a David sin que David confiese su pecado, entonces Dios va a salir como cómplice si lo perdona. Si Dios no, si David no lo ha confesado. Entonces, por eso es que David dice, para que tú salga limpio en tu juicio, para que tú venzas cuando fueres juzgado. David dice, yo voy a confesar mi pecado. Porque está escrito que si yo confieso mi pecado, entonces ya por el plan de salvación que se ha establecido, tú puedes perdonarme. Pero si tú me perdonas y yo no he confesado y tú me perdonas, entonces yo te voy a buscar problemas en tu juicio. ¿Vale? Te voy a hacer salir mal. De lo contrario, lo que puedes tú hacer es para que tú salgas bien, es no perdonarme entonces mi pecado y yo me pierdo. Así que para que salgamos bien los dos en el juicio, porque vamos a ser juzgados los dos. El asunto que ocurre es que David no puede ser juzgado por Dios si primero no se prueba que la ley de Dios que sirve de algo o cree para algo o es justa. Entonces hay que juzgar a Dios primero, juzgar su ley. A ver, ¿sirve esa ley? ¿En verdad es justa? ¿Se puede creer en ella? Ok, cuando se vea que puede creer en ella, entonces se dice, pues entonces vamos a juzgar a la gente por ella, porque ya ella pasó la prueba. Entonces lo que hay en el universo ahora es juzgando a Dios. ¿Por qué juzgarlo? Simplemente porque Satanás ha difundido en todo el universo que simplemente la ley de Dios es arbitraria y es un capricho. Por ejemplo, la sierva del Señor dice, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Adán y Eva pecaron porque Satanás le dijo varias cosas. Una de ellas le dijo que no iban a morir, pero no fue por eso. La razón que ella menciona es porque ellos razonaron que Dios amaba tanto que él no iba a hacer ese acto de drasticidad. O sea que el amor de Dios era de tal magnitud que él no iba a llegar a esos límites de matarlo. Entonces ahora eso trae un problema, porque ahora Dios o es misericordioso. ¿Y qué ocurre? Y el pecado entonces hay que dejarlo sin a enfrentarlo, sin juzgarlo. ¿Ve? O Dios tiene que ser drástico y matar a Adán y Eva y a la humanidad. ¿Cómo se resuelve ese problema para que no pase ninguna de las dos? Se resolvió con el plan de redención, que Cristo, que Dios mismo se haga humano y venga aquí y él pague la deuda. Y así Dios salió drástico, pero salió drástico con Cristo. Por eso no hay condenación para la humanidad, porque Dios fue suficiente amoroso para no matar a Adán y Eva y suficientemente drástico para matar a Cristo, para que Cristo muera, para echarle la culpa. En realidad, quien mató a Cristo no fue Dios, quien mató a Cristo fue el pecado. El pecado tiene poder para matar. Lo que Adán y Eva cometieron era suficiente para matarlo a ellos. Entonces se puso sobre Cristo y entonces Cristo pues pagó la consecuencia. Y así Dios sale drástico y amoroso. Y ese ley de Dios y el sacrificio de Cristo es lo que el universo está juzgando. A ver, ¿cómo es que va a ser posible que Dios pueda ser drástico, que no sea cómplice del pecador y a la vez pueda ser misericordioso? Porque Satanás lo acusó de que él no tiene misericordia. Que Dios lo que tiene que hacer es, para poder cumplir su ley,
es cumplirla y aplicarla, es matar a la humanidad. Ese es lo que se está discutiendo en el universo. Entonces hay que estudiar bien si el sacrificio de Cristo cumplió esos requisitos de que pueda llevar la culpa de la humanidad, de suerte que el que cree en él, entonces ahora no se pierda. Que el sufrimiento de Cristo y su muerte pueda suplir la demanda de la ley y que su justicia al que cree pueda cumplir la demanda de la santidad. Y así aparezca Dios drástico, que no contempla esto, contemporizar con el pecado, porque ya vemos lo cruenta que fue la cruz, y a la vez que la humanidad sea tratada con misericordia. Esa situación es la que se está juzgando en el juicio. ¿Ve? Entonces ese juicio empezó, como ya vamos a ver en Daniel capítulo 8, en las 2300 tardes y mañana, empezó a ventilarse entonces delante del universo. Hay otro detalle que quiero dar, y es de que se ha dicho y se ha enseñado de que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros, y que la intercesión de Cristo en el cielo consiste en que cuando Dios tiene que aplicar la drasticidad de la ley para los pecadores, entonces Cristo le presenta su sangre para que así entonces ya haya reconciliación. Eso no es cierto. Cristo no está intercediendo en el cielo delante de Dios. La intercesión que Cristo está haciendo en el cielo es con nosotros. El hecho de que Dios, el Padre, estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, indica que Él ya decidió amar a la humanidad. Por lo tanto, a Él no hay que convencerlo de nada. Y hay otra razón. La relación entre el hombre y Dios está rota por el pecado. Se rompió. Pero quien la rompió no fue Dios. Se ve que a veces hay dos amigos y ellos rompen la amistad porque tienen un malentendido y los dos se ofenden. Por lo tanto, tienen que entonces entre los dos encontrarse y perdonarse entre ambos. Con Dios no ha sido así. No ha habido una confrontación entre el hombre y Dios. Dios no ha hecho nada para que la relación se rompa. Quien ha hecho algo es el hombre solo. Por lo tanto, el hombre solo es quien tiene solamente que establecer la paz con Dios. Todo eso son detalles que son importantes. Así que es bueno que se sepa que Cristo está intercediendo en el cielo por nosotros. ¿Cómo es la intercesión de Cristo por nosotros? A través de su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo es enviado a una vida y el Espíritu Santo se dedica desde que la persona nace hasta que va a la tumba buscándolo, esa intercesión es Cristo quien la hace. Es el Espíritu Santo enviado por Cristo a los pecadores, para que Cristo a través de su Espíritu opere en el corazón de la mente de los pecadores para llamarlo al arrepentimiento. Así que Dios, cuando usted y yo pecamos y sentimos al Espíritu Santo que viene a redarguirnos, hay personas que ellos rechazan la obra del Espíritu, que lo está invitando. El Espíritu viene a recordarle que pecó, pero viene con la mano llena de salvación, ofreciéndole salvación. Pero como Caín, que el Espíritu vino ofreciéndole, él rechazó. Muchos rechazan, pero los que aceptan, entonces, el Espíritu Santo es quien aplica la gracia y la sangre de Cristo en la vida del individuo. A través de el Espíritu es que Dios nos reúne en torno a Él. Y esa es la intercesión. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, ya
No soy quien voy a dirigir la pregunta, sino Mercedes la que va a decir cuando preguntan y todo esto. No, sí. Porque yo no doy formato al programa. Pero sí, pastor, te puede decir que si hay preguntas. Lo que yo quisiera es que, por ejemplo, en primera instancia, las preguntas fueran relacionadas a lo que usted va diciendo con relación al capítulo. Para Bien, que perfecto. Yo tengo una pregunta. Usted dice, cuando se levanta el cuerno pequeño, que comienza a hablar grandes cosas contra el Altísimo, ahí se inicia el juicio. Sí. Que tiene que ver con Dios. Eso es el universo juzgando a Dios. En el medio en el juicio juzgando a Dios, quedamos juzgados nosotros, junto con él. Junto con él, sí. Y en esa etapa, ¿cuándo se termina el juicio? Porque, por ejemplo, la hermana Elena dice que Jesucristo vino a vindicar el carácter del Padre. Amén. Es decir, yo entendía que con la muerte de Jesucristo en la cruz, ya la duda de que tenía el universo con relación al carácter de Dios, y así el enemigo tenía razón en lo que decía o no, había quedado ya erradicada, porque ya el enemigo había manifestado su carácter al incitar a la gente a que le quitara la vida al Hijo de Dios. Eso es verdad, Tallito está bien. La parte que no se ha resuelto es la tuya y la mía y la de la humanidad. Ok, entonces... Ya el universo sabe cómo es Satanás, pero todavía no sabe cómo somos nosotros. Okay. Y eso tiene que aclararse también. Entonces podemos decir que con la muerte de Jesús en la cruz, aquí se completa esa etapa del juicio que tiene que ver con Dios. Es decir, con la muerte de Cristo en la cruz se aportan las herramientas para el juicio. La primera herramienta que la muerte de Cristo aportó es que Satanás apareció como el que promovió toda la muerte de Cristo y perdió la simpatía en el universo y lo echaron de allá. La persona de Satanás ya quedó clara, que quedó fuera, pero la de nosotros los seres humanos no. Y nosotros tenemos que ser juzgados, tiene que ser juzgado todo el mundo. Si es juzgado Dios, tiene que ser juzgado Satanás y nosotros, todo el mundo. Porque si la ley de Dios no sale perfecta, entonces ya no se cree en todo el proyecto, todo sale mal. Pero si la ley de Dios entonces sale creíble, entonces ahora ya se le da la razón a Dios, se le da la razón a Cristo en la cruz del Calvario, se le quita la razón a Satanás, se le quita la razón a los pecadores, a los perdidos, se le da la razón a los santos. Todas esas cosas están en juego en el sacrificio de Cristo. Entonces hasta ahora hemos resuelto ya el problema con la persona de Satanás, pero está todavía en la balanza nosotros, la iglesia sobre todo, que no se ha definido todavía si la muerte de Cristo tiene poder para salvar, para desacreditar a Satanás y desenmascararlo, sí, pero todavía la pregunta está, ¿sirve para que los pecadores puedan ser restaurados otra vez? Entonces las etapas del juicio, pastor, que yo conozco son... por ejemplo, muchas personas están esperando a que dice que espera la venida del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo, porque creen que ese es el juicio. Pero yo tengo entendido, eso es una etapa del juicio. Hubo una etapa que se inició en 1844, que es el periodo del juicio investigador, ¿verdad? Hay una etapa del juicio que nos corresponde a nosotros, a lo que nos vamos a salvar. Durante el milenio. Durante el milenio. Entonces, una tercera etapa, que es cuando ya Jesucristo viene por tercera vez a pagar y conforme a lo que se haya hecho. Ya nosotros venimos con la sentencia y se ejecuta. Entonces, hasta ahí se radica el pecado. Eso es lo que yo tengo entendido. Esas son las tres etapas que yo tengo. Esas son las tres etapas. Nosotros ahora en 1844 comienza toda investigación con respecto. Y entonces, en el cierre de la gracia, ahí termina una etapa, en el cierre de la gracia. ¿Qué etapa termina allí? Bueno, ya en esa etapa, Satanás ya fue desenmascarado, quedó fuera. Pero ¿qué pasó ahora con los seres humanos? Que son parte de todo, de toda el menú. Ya ahí cuando Jesús se levanta, que dice que el que sea limpio, y el que sea sucio, sea sucio. Ahí hay personas que quedan dentro. Yo espero por la fe estar dentro.
pero hay otros que se quedan fuera. Ese juicio, jugando a Dios, a ver ahora cuánto poder tiene el sacrificio de Cristo para salvar. Cuando vean los salvados, el universo entonces va a celebrar. Y nosotros y los santos, con su actitud de arrepentimiento, permitiendo que la sangre de Cristo opere en ellos, producirá una purificación, una santificación, que eso es lo que el universo está esperando a ver si da resultado. Y esa cosecha de santos es la herramienta que el universo necesita, su carácter, para ver que la muerte de Cristo sirvió. Lo que pasa es que esto, ¿qué es lo que va a hacer que se salve? Que los santos consigan la perfección. Es la aplicación de la ley de Dios. Allí es que la ley de Dios ahora está en teoría y ahora se van a ver los resultados. Así que está siendo juzgada la ley de Dios, a ver de qué sirve, para qué sirve, si funciona. Los santos son el resultado, el producto que dirán que sí que funciona. Ok. Vamos a darle la oportunidad a otra persona si tiene preguntas hasta aquí. Sí. Con relación a lo que se ha tratado. Bien, si no hay pregunta, entonces yo quiero que entendamos bien eso de ese juicio. En ese juicio, entonces nosotros vemos en el versículo 11 que dice: entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Daniel está hablando del juicio. Él está mirando que el juicio dio como resultado dos cosas. Él dice allí. Una es que el Hijo del Hombre se le dio el dominio, y a la bestia, que es su rival, la mataron. Ese es el resultado del juicio. Hasta allí. Hay otro resultado que él menciona más abajo, y es que dice: el juicio fue dado a los santos del Altísimo. Son tres resultados. El primero es que a la bestia la matan. Eso indica que en el juicio ella salió culpable. Número dos, que viene uno como hijo de hombre y a él le dan el dominio. Ese es Cristo. Él sale bien en el juicio. ¿Cómo Cristo sale bien en el juicio? Porque Cristo, recuerda que que está en juego es la ley de Dios. Y Cristo, con su resurrección, demostró que la ley de Dios es perfecta. Porque la ley de Dios fue la que produjo que él resucitara. Porque Cristo resucitó fue porque vivió perfecto. Cristo resucitó al tercer día porque vivió una vida perfecta. Si hubiera tenido solo una pizca de imperfección, Cristo no resucita. Entonces, la resurrección de Cristo ya al universo le dio dos piezas grandes. Número uno, que la ley de Dios tiene efecto en él. Lo primero es que Satanás había dicho: la ley de Dios es un disparate, no hay quien pueda cumplirla. Y ahora que el hombre pecó, imposible. Entonces, cuando Cristo viene y él toma nuestra naturaleza y guarda la ley, ese es un juicio a la ley y a Dios. Número uno, pudo cumplir en su vida a la perfección. Y número dos, la resurrección es el indicador de que él fue justo. La resurrección. Por eso Pablo enfatiza tanto en la resurrección de Cristo, porque ella es el indicador que el universo necesitaba y el que aporta la información de que Cristo vivió perfecto. Pero ahora hay que preguntar, bueno, ¿y nosotros qué? Y entonces se está esperando a ver cómo funciona en nosotros, para que aparezca que Dios o no es cómplice, permitiéndole a tanta gente entrar al cielo, que no es cómplice,
sino que la ley simplemente la cumplieron a la perfección. A eso se está esperando ahora. ¿Cómo podemos nosotros cumplir la ley a la perfección? Porque si en nosotros hay imperfección, no nos salvamos, nos perdemos. Se cumple a la perfección porque el Espíritu Santo la imparte en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer solo para que la ley perfecta se cumpla en nosotros es solamente dejar que el Espíritu haga su obra. Con la obediencia nuestra perfecta a la ley, no nos salvamos. Se llama legalismo. La obediencia perfecta a la ley sin el Espíritu Santo no salva. Se llama legalismo. Pero si la ley es impartida por el Espíritu y nosotros permitimos que ella, que el Espíritu haga eso, cooperamos para que él pueda terminar esa obra, entonces ahora nosotros alcanzamos la perfección. La ley de Dios opera haciendo perfección en nosotros. Esa perfección que operó en Cristo y que operará en los que creen es la que el universo necesita para saber que la ley de Dios es perfecta, por la perfección de Cristo y la perfección de los santos. Todo eso se termina en el cierre de la gracia. Entonces, por eso es que Daniel está anticipando aquí que él vio que a la bestia la mataron y vio que al que vino como hijo de hombre le dieron el dominio. Y más adelante dice que se lo dieron al pueblo de los santos, el reino. Eso es lo que dice aquí, versículo 13. Miraba yo en la visión de noche y aquí que la nube del cielo venía no como el hijo hombre y vino hasta el anciano de día. ¿A qué vino? Dice, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, su dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Está hablando porque la bestia es la que está disputándole ese puesto a Cristo. Y es con la ley que se le está disputando. Pero aparece que no obedece. Y entonces por eso es que la matan y a él le dan el reino. Y más abajo se lo dan al reino de al pueblo de los santos. Todo eso está pasando ahora. Por eso mencioné que el juicio es muy complejo, es muy largo. De hecho, el juicio, para información de ustedes, empezó cuando Adán y Eva pecaron, comenzó el juicio. Allí es que comenzó el juicio. Este juicio comenzó allí. Y termina después del milenio, cuando los impíos se han destruido. En todo el periodo de conflicto cósmico es el juicio. Entonces, cuando Cristo ve en la segunda venida, lleva a los santos, el universo ve a los santos, y entonces ahí que confirma, por ver la perfección de ellos, la credibilidad de la ley de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Entonces los santos se los invita para que ellos participen del juicio. Ellos van a juzgar a Dios también, van a juzgar la ley y a juzgarse ellos mismos y a juzgar a los impíos. Cuando ellos hagan eso durante el milenio, vuelven aquí a la tierra. Y entonces ahora el universo tiene que juzgar también a los impíos. Hay un dato muy importante que voy a ver si con esto puedo explicarlo. Cuando vino el diluvio, pasó algo importante. Y es que Noé duró 120 años haciendo un arca. Esa estrategia de hacer un arca para salvarse, Dios a través de Noé se la dio a toda la humanidad de ese tiempo. A todos. Porque para eso fue que lo puso, a que hiciera un arca delante de la gente. Para que ellos todos se salvaran con arca. Se hará enseñándolo. Ellos, por no creer, no la hicieron. Entonces Noé, al hacer su arca y salvarse, entonces condenó al mundo. Porque ellos se ahogaron, porque él se salvó en el arca. O sea que en los proyectos divinos, el que sale victorioso condena al que fracasó, probándole que Dios tenía razón.
Si Noé se ahoga en el arca, entonces Dios hubiera fracasado y hubiera quedado delante del universo, que simplemente él no habla verdad. Pero ¿qué pasó? Que el diluvio vino, destruyó la tierra, los ángeles cuidaron el arca y Noé se salvó. Entonces él condenó al mundo, a los que se perdieron. Por eso, porque él se salvó. Es el trofeo de Dios, de que Dios tenía razón. Por eso lo dice Hebreos 11:7, que él condenó al mundo. Ok, pero hay un detalle que es bueno que se sepa para entender lo que pasa después del milenio. Y es que no entró en el arca, y cuando él entró, el ángel cerró la puerta con los animales adentro y todo, y no llovió, sino que esperó 7 días. ¿Para qué fue? ¿Para qué es que Dios esperó 7 días? ¿Por qué no llovió inmediatamente? Porque hasta ese momento los impíos, la actitud que ellos habían tenido fue una actitud que solamente era de burla, nada más. Y el universo no condena a la gente solamente porque se burlen de Dios. El burlarse de Dios no es suficiente para un castigo delante, según la inteligencia universal entiende. Era para que ellos demostraran una pieza que todavía no habían demostrado en el proyecto. Cuando vino el primer día y no llovió, ellos perdieron el miedo, y el segundo día y no llovió y perdieron el miedo. Entonces se le ocurrió otra idea, y es que no solamente iban a dejar que esa arca y ese barco y ese invento de Noé, ese proyecto de hacer un barco de madera y meterse con animales, se quedara a nivel solamente de burla y de risa, sino que ellos decidieron que había que hacer algo más, y era que ya había que tomar una medida para que eso no se repitiera. La medida era que simplemente tenían que dar lo que se llama un castigo aleccionador, porque Noé los mantuvo a ellos distraídos por 120 años y los asustó, y ellos querían que eso no se repitiera. Por lo tanto, ellos entonces decidieron destruir el arca y destruir a Noé y matarlo. Así que el cuarto día ya la gente dejó de reírse y comenzaron a organizarse para hacer un ataque al arca. Y cuando el agua vino, ellos estaban ya todo encima del arca, haciéndola pedazo, que fue los truenos y la lluvia lo que los arrebató de allí. Así que se reveló algo que no habían hecho en 120 años, que fue la violencia. Porque Dios necesita que se demuestre para los perdidos que ellos no solo se burlan del mal, sino que ellos le hacen guerra, y que ellos matan al predicador, que ellos matan al mensajero. Por eso fue que Cristo instruyó a la iglesia primitiva que ellos debían dejarse matar. Por lo tanto, la iglesia primitiva duró más de 200 años, que era perseguida por el Imperio Romano, echada a los leones en Roma, y perseguida por la gente por ley. Simplemente Dios había dicho, el emperador romano tiró una ley, que todos los cristianos quedaban fuera de la ley, fuera de la protección, y que el que quería podía matarlo donde lo encontraba, apalearlo, romperle brazos, costillas, darle patadas, pero sobre todo ir a su propiedad, arrebatársela, quitársela si eran cristianos, no importa el rango social, entrar a la casa con palos, con hacha, golpearlo, tirarlo a la calle, quitarle la ropa, tirarlo desnudo o matarlo. Eso estaba todo, el emperador lo hizo, y Dios instruyó a su iglesia que se dejara hacer eso, porque esa es la parte que tiene que hacer el impío para que pueda delante del universo demostrar que la verdad no le sirvió, que él no hizo caso de la verdad, es matando al mensajero. Por lo tanto, ese es el tiempo por el cual no llovió en 7 días, para que se demostrara no solamente la parte de burla, sino la parte de la violencia, del intento de destruir el arca, que era el medio de salvación, y de la muerte del mensajero, que si Dios no interviene, a Noé lo matan. Esa parte Dios la necesitaba. Hasta que el impío no mata al mensajero, todavía no se registra que él rechazó la verdad. Por lo tanto, los impíos, después del milenio, viene la santa ciudad, y ellos tienen primeramente que organizarse. Entiéndase que nosotros no sabemos, porque la Biblia no dice cuántos años va a durar
todo el incidente después del milenio. Cuando Cristo venga después del milenio con la iglesia y venga y ella se aguarezca dentro de la santa ciudad. Usted no piense que va a pasar en una hora, ni en 15 días, ni en un mes. No espere eso. Hasta que ellos no se organicen y tiren el proyecto de asesinato, de matanza de los santos, todavía el juicio no se puede cerrar. Y no es Dios quien determina eso. Porque hasta que el impío no rechaza la verdad y asesina al mensajero, todavía en el universo, él no es malo, ni tampoco se lo juzga como que él rechazó la verdad. Por lo tanto, recuerde bien usted que son todos los malos de todos los tiempos, que son millones de millones. Es bueno que usted sepa cómo que va a ser eso. Esa batalla se le llama la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis 20. Después de ella vamos a hablar bastante. Escuche, pero yo quiero que sepa cómo que va a funcionar. Primeramente, Cristo viene y resucita a todos los impíos de todos los tiempos. Y luego ellos tienen, recuerde que son todas las culturas e idiomas, suficiente tiempo hasta que ellos se entiendan entre todos, que se puedan comunicar. Después de eso, Satanás va a tirar un proyecto para que todos sean reclutados militarmente. Y va a buscar a todos los grandes generales que han ganado batalla en la tierra para que ellos sean los que comanden todos los proyectos de reclutamiento militar. Luego tienen ellos que desarrollar entonces toda la tecnología para armar a todo individuo con armas que hoy no conocemos. Así que tienen que desarrollar proyectos para producir comida, porque ellos van a vivir como nosotros, no viven espiritualmente. O sea, vida material, proyectos agrícolas, proyectos científicos. Desarrollar ellos fábrica de armas para armar a miles de millones de personas. Eso no se hace en 2 días. Y cuando ellos estén armados todo con armas que hoy no sabemos, recuerde usted que la Santa Ciudad dice que es como un cubo. La Santa Ciudad tiene alrededor de 1.200 millas de largo, de ancho y de alto también, porque es cúbica. Y ahí estarán todos los santos de todos los tiempos. Y cuando ellos se preparen con armas, entonces es para atacar la ciudad. Eso es lo que dice Apocalipsis 20. Ellos rodearon el campo de los santos, la ciudad amada. ¿Para qué la van a atacar? Dice la sierva del Señor, para saquearla y demolerla y saquearla, porque toda está llena, dice, de perlas y de oro. Entonces, en ese intento de ataque, allí es que se va a repetir la acción que hubo de los antediluvianos con Noé, que es la parte de la violencia de destruir a los santos. Hasta que ellos no operen ese proyecto de ataque a los santos para la destrucción, todavía no se pueden juzgar como que son malos. Pero todavía falta otro paso en el juicio, y es que no es Dios quien lo va a destruir, porque Dios no mata. Los malos tienen que destruirse ellos mismos. Entonces ellos comenzarán a matarse entre ellos con todas las armas, y ellos producirán la destrucción de toda esa civilización. O sea, el malo tiene que destruirse el mismo para probar delante del universo que el mal es malo. Si Dios tuviera que coger un garrote, no había prueba de que era tan malo. Si una persona, por ejemplo, se le dice no haga algo, no te suba a ese palo, y él tiene que venir papá o alguien a darle una pela para que él lo deje, entonces no hay prueba de que subirse al palo era malo. Ahora, si él se cae y se mata, sí habría prueba. Entonces él justifica su temor y su prohibición. Así es que Dios opera. Una pregunta. Sí. Sí, pastor. Cuando en la segunda venida del Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Según tengo entendido, que los elementos, todo esto va a ser destruido. Ya no, la tierra, el cielo que vemos ahora, todos los elementos que tenemos ahora van a desaparecer. Entonces, cuando venga la iglesia y se levante Satanás con su gente, ¿de dónde van a encontrar elementos para volver a vivir como se vive ahora materialmente? Dos respuestas. Número uno, como ellos no son seres espirituales, simplemente ellos tienen que vivir como nosotros vivimos ahora. Número dos, la tierra en 1000 años
que lo que va a quedar es solamente sacudida por todo lado, va a tener suficiente reposo para tener una capacidad, ¿cómo se llama?, de fertilidad fuera de serie, extraordinaria. Y ellos van simplemente a tirarse, a tirar proyectos de producción de comida y de todo para alimentar toda esa población. Ellos van a vivir como vivimos nosotros. Ok, gracias, pastor. Sí. Pastor. Interesante eso, no había jamás pensado de esa manera. Bien. Pastor, yo era de la idea, yo pensaba que como la Biblia enfatiza que solamente Dios halló a Noé justo antes del diluvio, entonces no había más personas que creían en Dios. Yo busqué en Historia de la Redención y la verdad acerca de los ángeles y narra la historia, dice que habían otras personas que sí creían en Dios y ayudaron a Noé a construir el arca, pero que Dios lo puso a dormir antes del diluvio. Entonces, dice ahí también que ellos vieron, los malos de ese entonces, vieron a los animales que eran básicamente guiados por ellos mismos a entrar en el arca. Y eso le dio como decimos en el corazón, como que le conmovió y de repente como que sintieron esa impresión de que algo podía pasar, pero que no fue suficiente para como no era un arrepentimiento genuino, no fue suficiente para ellos animarse a entrar en el arca y creer a lo de Noé. Yo comparo eso, por ejemplo, con lo que pasó ahora con la situación del COVID, de la cuarentena. Por ejemplo, aquí en el sector donde yo vivo, prácticamente no se oían dembow, tú no oías nada que tenía que ver con reggaetón ni música mundana. Todo el mundo comenzó a poner música cristiana hasta que le duró, o sea, evangélica, hasta que le duró el susto del COVID. Ya que el susto del COVID se fue, la gente volvió a su andanza normal, ellos beben, en los colmados se pone dembow, se pone reggaetón. Y más o menos algo así como vislumbro que sucedió. Pero la otra parte que usted dice de lo que pasó ahí, que ellos se alistaron para la batalla, no me parece nada nuevo porque eso lo vemos nosotros repetitivamente. Por ejemplo, cuando Esther y el decreto, eso fue lo que hicieron. Incluso autorizaron, como usted dice, que la iglesia después de Cristo, que despojaran a todo el que tenía algo y lo mataran. Eso es el mismo decreto. La sentencia de muerte que vendrá para aquellas personas que guarden el sábado y con ello apropiarse de los bienes del que lo tenga para el tiempo del fin, por la necesidad. Eso es repetitivo, eso es un ciclo repetitivo y lo vemos por último, antes cuando la Nueva Jerusalén será tomada, pero ¿dónde está documentada esa parte que usted dice ahí? Con relación a Noé. O sea, a mí me hace sentido. Solamente tiene que ser patriarcas y profetas. Allí te dice cuál fue la última actitud que tuvieron los antes de los el arca. Está bien. Que fue de destruirla. Ok. Esa era una pregunta. Entonces, con relación a lo de la perfección, hay algo que me hace, como que me vino una pequeña preocupación ahora, porque yo había oído lo siguiente. Por ejemplo, nosotros vemos en la trayectoria de la Biblia que Dios llama perfecto al humano que comete muchísimos errores. Está el ejemplo de David. El corazón conforme al mío, dice Jehová. Entonces yo había oído un predicador que hizo la distinción en cuanto a un teólogo, lo que era la perfección griega y la perfección judía. La perfección griega, decía él, es la ausencia de errores. Es lo que nosotros conocemos como algo genuino, algo que no tiene nada de errores. Entonces, en el contexto hebreo se presenta como alguien que está en proceso de crecimiento. Como los niños que empiezan a caminar, aunque se caen, siguen intentándolo hasta que llegan a correr y caminar. Entonces, en el contexto bíblico, ¿cuáles de las dos se aplican? Ninguna de las dos.
porque este concepto ni es hebreo como los hebreos lo pensaron. Los hebreos no entendieron el plan divino. ¿Cómo lo sabemos? Porque la nación de Israel fue destruida y vivían matando y haciendo toda esa cosa que Dios prohibía. Entonces ellos no entendieron y fue destruida. Si ellos entienden a Dios, ellos se quedan como nación para siempre. Y el hecho de que ellos, cuando viene Jesús, lo matan, no lo conocen, indica que ellos no entendieron el plan. La perfección que Dios menciona es la perfección de Dios. Déjame ver si puedo explicarte este cuadro. Fíjate que es muy difícil de entender para la gente porque se ha difundido en muchas situaciones. Nosotros los seres humanos, y yo de eso tengo un tema en Facebook y en YouTube, que se llama Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así se llama el tema. Si tú puedes encontrarlo, allí yo digo que nosotros los seres humanos le llamamos justicia a que las cosas se hagan correctas. Que si una persona trabaja, se le pague lo que es justo y que no se cometan injusticia con la gente. Que no se le dé a uno más que a otro. Exacto, eso yo digo allí. Eso no es justicia para Dios. Justicia para Dios es cómo Él es, quién es Él. Eso es justicia para Dios. Dios dice que Él es justo y no habla de ninguna justicia que pasa fuera de los contornos de su carácter. Y entonces la salvación se llama justificación. Justificación por la fe. ¿Cómo se llama la justificación por la fe? Que Dios, yo lo comparo, pongo una ilustración, con un jarro que está rebosado y que tiene tanto, bueno, que se rebosa y sale de él. Y entonces se puede aparar de él. O un río rebosado de agua y yo llevo un jarro y lo lleno. Así es la salvación. Justificar es que Dios tiene tanta justicia, es tan lleno, que si yo tengo fe, me convierto en un jarro y Él me llena de lo que Él es. Y eso se llama justificar. Volverme justo como Él. Es recibir la santidad de Él, la perfección de Él. Ok, entonces por eso Jesucristo fue perfecto. Cristo fue perfecto porque Cristo simplemente, es decir, fue perfecto. El hecho de que resucitó es el indicador infalible y único, porque resucitó al tercer día, de que Él vivió la vida perfecta, cumplió la ley a la perfección. Esa justicia que Cristo vivió, la vivió para nosotros. Cristo se convirtió en un tipo de patrón para que nosotros seamos copia. Te voy a poner un ejemplo. Mira cómo trabajan los japoneses en la fábrica de carros. Cuando la fábrica Toyota quiere un carro, un modelo de carro, llama a todos los ingenieros y los reúne, a todos los que trabajan con la mecánica, ¿cómo se llama? Diseñan los motores. Y también los diseñadores de todo el cuerpo, del body, como ellos le llaman el cuerpo. Ellos tienen que entonces ponerse a trabajar y hacer diseño. Uno hace motores, el otro el cuerpo de afuera. Y ellos, los dueños, están mirando a ver si les gusta. Y cuando ellos logran hacer, por la exigencia de ellos, los ingenieros logran hacer el carro que ellos quieren. Le dicen, mira, el aspecto de este y el motor trabaja a tal velocidad, soporta tal temperatura, gasta tanto de gasolina. Entonces los dueños dicen, ya es el carro que queremos. Solo han hecho uno. Ellos solo necesitan uno. Cuando ya está hecho uno, el patrón, ellos se van porque ya terminaron su trabajo. Ya ahora entonces los fabricantes se dedican al modelo. No a hacer copia. Ya le hicieron el carro con el modelo y de todo. Ya. Y dijeron, ese es el carro que queremos y ya está hecho y lo prueban y de todo y lo encienden y lo mueven. Dice, ya, aquí está, uno solo. Ok, ahora llévenlo allí, a donde está la factoría y háganos 8 millones, que eso es lo que ellos venden, por ejemplo, del Toyota, cada año, 8 millones. Pero fue solamente copiándole uno, eso es Cristo. Cristo lo que vino fue aquí para conseguir el hombre perfecto. Eso es todo. Una vez que Dios consiguió al hombre perfecto, ya ahora le dijo al Espíritu Santo, hazme copia. Más nada. Ok. Tengo otra pregunta, no sé si alguien... O sea, lo que quiero que quede claro es que la perfección que Dios está pidiendo en nosotros no es como la teología dice, de que no, que eso es que
es perfecto en su área, que es perfecto en su dimensión, que como de nadie puede. No se metan en discusiones así, que están todo en argumentos y rumores humanos. Jehová tiene una receta, y la receta es la justicia, la de Dios. La gente cree que es justicia de Dios, que castigue a malos y que le dé bien a las cosas. Eso no es justicia de Dios. Justicia de Dios es como Él es, la perfección que hay en Él. A eso que se llama justicia, que Él es justo. Eso es lo que es justicia. Entonces vendría siendo como la regeneración del ser humano. Esa regeneración. La regeneración se consigue solamente echándole del ingrediente divino, que se llene de Dios, porque solo Él sabe, solo Él dice que es justo. No hay justicia en otro lado. Y si Él le echa, lo llena, entonces ahora Él dice, es una copia mía, y entonces ya dio resultado el proyecto. Y eso se consigue por la fe. Creyendo, nos convertimos en un tipo de jarro, creyendo, y el Espíritu puede vaciar y operar y hacer su obra. Ok. Pastor, con relación a Daniel 7, hay una pregunta. Dice aquí que dentro de las características del cuerno pequeño, que sale de los 10 cuernos derrotando a los 3 últimos reyes, él piensa en cambiar los tiempos y la ley. Sí. Hay quienes sostienen por eso que hay fiestas que deben ser guardadas en la actualidad de las que hacía el pueblo. ¿A qué refiere ese versículo? Vamos a ver dos cosas. Sabemos que ley es porque cambia el sábado por el domingo. Sí. Se refiere a la ley de Dios, pero en el punto que dice tiempos. ¿Qué son los tiempos? Vamos primero a tocar dos cositas que pasan con la ley. Y es que primeramente los mandamientos son 10. Por lo tanto, nunca este sistema trabaja haciendo cosas que lo detecten como que él ha destruido el proyecto. Su especialidad es copiar. Su especialidad es hacer cosas que parezcan que son de Dios. Por eso es que vemos que cuando aparece el 6, aparece 3 veces, porque él anda por copiar la deidad. Ya yo he hablado de los números. Cuando hay los espíritus a manera de rana que salen a reunir los reyes de la tierra, son 3, porque él anda por copiar. Cuando vemos la bestia con la cabeza, son 7, porque él anda por copiar proyectos divinos. Por lo tanto, entonces, ese sistema tiene que dejar los mandamientos que sean 10. Porque él no hace cosas a donde despierte sospecha que él ha destruido el proyecto. Porque necesita engañar. Tiene que parecer que las cosas quedaron igual. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace la iglesia romana? La iglesia romana coge los mandamientos y entonces hace así. Y cuando dice el sábado, entonces lo que dice es santificar las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? Las fiestas son el sábado. Así que él no cambió nada, el sábado. Claro, él quitó un mandamiento, porque él quitó el mandamiento de las imágenes. Pero dice los tiempos. Sí, déjame terminar con los mandamientos. Entonces, sacó un mandamiento que es el de las imágenes y la gente no se dio cuenta porque la gente oyó decir que eran 10 y encuentra 10 mandamientos. Así que ellos hacen 10. ¿Qué hicieron ellos? Ellos simplemente cogieron un mandamiento y lo dividieron en 2. Así fue de fácil. Hay un mandamiento, el 10º, que dice: no codiciará la mujer de tu prójimo, ni sus bienes. Pues ellos hicieron 2. El 9º mandamiento, no codiciará la mujer de tu prójimo, y el 10º, no codiciará los bienes ajenos. Allí qué fácil. ¿Ve? Pero ¿qué hicieron ellos con respecto al sábado? Que ellos dejaron santificar la fiesta, que eso es santificar el sábado. El problema es que cuando lo ponen así como santificar la fiesta, ahora dejaron luz verde por la manera como lo expresan, que todo el mundo ahora puede justificar la fiesta que ellos tienen. No sé si me hice entender. Sí. Así que ahora que fiesta pasa a ser sagrada, cualquier fiesta que ellos inventen, pues, la que ellos tengan, eso es lo único que pasó. Dice que hay que santificar las fiestas y no la fiesta. ¿Cuál? Y no sé, así que ellos con esto no molestaron a los judíos ni a los adventistas. ¿Por qué no? Porque la fiesta que tienen que ya cabe. Pero ellos pueden seguir con las de ellos. Entonces nosotros tenemos que saber eso.
que hay que ser específico. Entonces, ¿qué ha pasado con la Biblia nuestra? La Biblia que nosotros usamos, que es la Reina Valera, le hicieron lo mismo. Son pentecostales. ¿Qué hicieron? Quitaron la palabra sábado y dejaron reposo. Es haciendo lo mismo. Y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Era siguiendo los pasos. Reposo, ya está bien. El que guarda el sábado reposa. Y los otros hacen lo que quieran. Hay algunas que dicen aquí que vale a sábado con un asterisco. No funciona porque la gente no se pone a ver letras pequeñas. No, tienes razón. Nadie ve esos detalles. Nadie se para. Entonces, por eso es que los adventistas allí seguimos entendiendo que es el sábado, pero los pentecostales siguen tranquilos. Y el que no sabe nada, entiende. Los católicos la leen y quedaron también igual. ¿Por qué? Porque allí dijo reposo. Es lo mismo que fiesta. Es decir, los adventistas no protestamos a la sociedad de bíblica. Que había que poner una protesta o tirar un proyecto a donde se intuyera a la gente que esa Biblia no funciona. Que es que tiene que decir sábado porque en el original dice sábado, no dice día de reposo. Porque la palabra sábado tiene un impacto. Ok, con respecto a, dice, a los tiempos también fueron cambiados. En la Revolución Francesa, allí la semana, en la Revolución Francesa, tú puedes buscarlo en Google, todo está allí en Google, está en la enciclopedia. ¿Lo del calendario gregoriano y el judío? No, ese calendario hizo un movimiento que no afectó la semana. Había el calendario juliano, no el judío. Había el calendario juliano y el calendario gregoriano. El calendario juliano era del general Julio César, de antes de Cristo. Ese duró hasta el siglo VI. Pero ese tenía inexactitudes ya para este tiempo y entonces el Papa Gregorio el Grande, entonces le elaboró ese calendario. Pero la semana quedó intacta. Y esto tiene que ver con la alteración de la semana. Porque recuerda que tiene que ver con tiempos de la ley, tiempos que afectan la ley. No es solo tiempo, no más. Son tiempo y la ley. O sea, es un paquete. Eso lo hizo Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa. Allí simplemente la semana se estiró a 10 días y se le cambió los nombres y estiró a 10 días durante la Revolución Francesa. Y pasada la revolución, volvió a la normalidad. Después, pero la Revolución Francesa simplemente tiene un capítulo dedicado a ella en la Biblia, que es el 11. Todo las cosas que hicieron allí, los 3 años y medio que menciona allí, de que los 2 testigos, esos 2 testigos es la Revolución Francesa y el ataque que se le hizo a la religión en Europa por 3 años y medio. Ahí en ese tiempo, entonces es que se hizo eso. O sea, si se le dedicó en la Biblia un capítulo a la Revolución Francesa, al ataque a la religión, que se la declaró allí como eliminada, ahí también estuvo el problema ese de la alteración de la semana. Que no se sabía qué día era sábado para poder guardar. No, exacto. Entonces, los que toman este versículo y lo aplican a que, por ejemplo, la Iglesia Católica puso Día de Santos, que son días festivos principalmente en Latinoamérica, no sé en países anglosajones, pero Eso entre las fiestas. Y dice que cambió aplica la palabra tiempo a la fiesta judía que se guardaban y que hizo un switch de ahora no guardamos luna nueva o la fiesta de lo que ya hacían, fiesta de la cabaña, no recuerdo ahora bien los nombres de la fiesta, pero dicen que sí, que los que estamos esperando la venida de Jesús deberíamos redactar y guardar esas fiestas. Bueno, tú sabes que la Biblia es el manual. El apóstol Pablo es claro diciendo que en nuestra Pascua es Cristo. Y la Biblia es clara en el Nuevo Testamento que esas fiestas no tienen ningún peso hoy.
porque esa fiesta tenían un objetivo. Y el objetivo que tenían era que los judíos tuvieran una razón para vivir haciendo celebraciones diseñadas por Jehová, porque estaban rodeados de naciones que tenían cantidades de fiestas diseñadas para la adoración a los ídolos y al sexo. O sea, que esas fiestas tenían fines didácticos, era de enseñarle una lección al pueblo con relación a la redención. Sí, solamente. Era parte de lo que se llama el tipo frente al antitipo. El tipo es la representación y el antitipo la realidad que venía, que era Cristo. Pero dentro de eso, de ese versículo que dice Pablo, pastor, es muy conocido, que eso es usado por los pentecostales para decir que los sábados no se debe guardar. Hay que hacer un estudio. Si quieren, podemos sacar un tiempo. Yo sé que había sábados ceremoniales, bueno, ellos guardaban sábado, un día de reposo, que era como, podríamos decir, un día festivo, que era Sí. fuera de lo que era la ley. Sí. Sabemos que se refiere a eso, pero digo yo, los que sostienen eso, que es un grupo grande, podrían decir que quizá no aplique ese versículo porque Pablo tampoco dice que no debe guardarse el sábado ahí. Pero cuando Pablo dijo allí, ustedes guardan, dices los meses, los tiempos, guardan los días, las fiestas. En Gálatas está declarando que nada de esas cosas están activas. Ok. Ya nosotros porque recuerda tú que las fiestas son dadas a Israel y tiene que entender que las cosas que son dadas a Israel no es lo que él establece como una verdad eterna. Las cosas que se le dan. Recuerda tú que cuando Cristo venía han pasado 40 siglos, según el cómputo bíblico. De esos 40 siglos, 25 siglos no existió Israel. Desde Adán hasta Moisés pasaron 25 siglos. El periodo de los judíos fueron solamente 15 siglos. Por lo tanto, los 10 mandamientos, sobre todo el sábado, no son de Moisés. No es a los judíos que se le da. ¿Por qué no? Porque antes que existiera Israel, es allá donde establece el sábado. Y antes que existiera Israel, todos esos mandamientos, todos ya estaban mencionados. Por ejemplo, se dice que Caín mató a su hermano y que era del maligno. No existía Israel, o sea, no matarás. O sea, no es en lo que se llama la economía hebrea, a donde la verdad, Dios la ha plantado, la verdad eterna. Muy bien, entendido, pastor. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta con relación al capítulo 7 de Daniel. Pueden abrir el micrófono, levantar la mano. Ok, la hermana, déjame solicitar. Genova tiene una pregunta. Génova Peralta, me alegro, Génova. Claro, pastora, aquí estamos. No, eso me alegra mucho. Amén, yo también. Que ahí, como usted dice, pastor, poniendo el ejemplo de Caín, de cuando mató, de que el Señor le reclamó, ya ahí se veía el mandamiento no matará. Entonces yo estaba pensando, pero ahí también está, no tendrá Dios ajeno delante de mí, porque el hecho de él haber presentado un sacrificio que no era el que Dios le había pedido, ya entonces no estaba adorando al verdadero Dios, estaba adorando a otro Dios, que era el mismo, se estaba adorando. Sí. Entonces ahí ya también está ese mandamiento. O sea, si seguimos buscando, mire cuántas cosas estamos descubriendo, entonces podemos ir mirando todos los mandamientos, solamente en ese hecho, entre Caín y lo que pasó con Abel. Ahí se cumplen. Todos los mandamientos están explicados antes de lo que se llama la economía hebrea, antes de Moisés. Por ejemplo, la esposa, la razón por la cual Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
la Biblia dice que era porque ellos todos estaban adorando dioses falsos. Luego dice que Raquel, una de las esposas de Jacob, dice ella se trajo los ídolos de su padre. O sea, todo está explicado los mandamientos antes de Moisés. Amén. Amén. Interesante. Sí. Entonces, pastor, ahí terminamos ahí el capítulo 7 o continuamos en la próxima reunión. Yo creo que ya podemos terminar allí. Sí, ya el capítulo 7, sí. Y ya podemos en la próxima reunión estudiar el capítulo 8, porque ya el 8 es el que aclara al 2 y al 7. Pastor, una última pregunta. Yo cuando leí el título del 7, a Nabucodonosor se le da la visión futura de los reinos de la tierra con la figura de un hombre, con una figura humana. ¿Y por qué a Daniel se le repite aquí con 4 bestias? ¿Por qué bestias? Bien, ¿cómo fue que dijiste antes? ¿Cómo fue que mencionaste antes? Con la figura humana, o sea, se le muestra los reinos que van a venir sobre la tierra. Y me llama la atención que aquí en Daniel... ¿Dónde se lo dieron con figura humana? ¿Dónde? A Nabucodonosor. En el sueño. O en el sueño, en la estatua. La estatua, sí. Que tenía una figura... tenía semejanza a un hombre porque tenía cabeza, tenía manos, pies, cuernos, abdomen. Tiene que sí, es muy buena esa pregunta, saber por qué a Nabucodonosor se le presentó así. Eso fue solamente porque Dios es un ¿cómo se llama? Un maestro extraordinario. Es que Nabucodonosor simplemente hizo una estatua. Nabucodonosor tenía en su mente una estatua y él simplemente esa estatua que él hizo, esa estatua que Daniel hizo, él la tenía ya. Y el Señor se adelantó. Y el Señor entonces usa lo que él está haciendo, porque así es que Dios obra. Ese es el gran maestro que usa lo que nosotros manejamos, nuestros artefactos y nuestras ideas. ¿Y por qué a Daniel con animales? Bien, a Daniel con animales, sobre todo porque esas naciones usaban esos animales. Si tú en la biblioteca, en internet puedes ver en las enciclopedias, ¿cómo se llama? Las ruinas de Babilonia. Estaban llenas de leones alados. Y las ruinas de Babilonia todavía están allí, están en Irak. Si va allí, está llena de leones alados. O sea, Dios lo que le trabaja a la gente con lo que conoce. O sea, que si fuera ahora la visión, por ejemplo, pues era banderas, que conocemos nosotros la bandera de los países. Así que Dios siempre da. Sí. Con escudo y fuera familiar para nosotros entender. Siempre Dios opera así. Por eso Cristo, todas sus sermones los daba con parábolas e ilustraciones de lo que había allí, de lo que ellos estaban mirando, de lo que conocían. Por ejemplo, cuando él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Yugo. Él estaba hablando allí con un grupo de personas agricultoras que usaba bueyes. Ese es el método divino. En la parábola de las 10 vírgenes, la señora White dice que cuando Cristo estaba cantando esa parábola, estaba en una parte alta de la ciudad, mirando que había un cortejo nupcial que se estaba moviendo. Qué bien, interesante. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. sí. Oh, ok, del capítulo 7 de Daniel. Yo estaba leyendo ahorita y curiosamente yo dije, wow, este cuerno pequeño que sale de los 10 y de arriba 3, se le llama pequeño, pero en la misma declaración de la Biblia dice que es más grande que los demás. Sí. ¿Por qué el nombre pequeño si es más grande? Y también las grandes palabras. Ya, exacto. Y entonces, ¿por qué le llama pequeño? Solamente porque Dios, como decíamos, simplemente trabaja a la altura, a la distancia de lo que nosotros estamos mirando. El estado más pequeño del mundo es el Vaticano. O
sea, la república, el país más pequeño del mundo, es el Vaticano. Oh, wow. No había Sí. pensado en eso, pero esa es la realidad. ¿Cuánta exactitud? Así que Dios es exacto en todo. Wow. Es realidad. El Vaticano es el estado más pequeño y de todas maneras un poder extraordinario más grande que los demás. Porque tú sabes que en Europa hay unas cuatro naciones pequeñitas que se pueden cruzar a pie. 4 naciones. Una es Liechtenstein, otra es Andorra, el otro es Mónaco, pero repúblicas pequeñitas, que a pie uno la camina. Y está San Marino, está igual que el Vaticano, dentro del territorio de la nación de Italia, dentro del territorio, allí están esas 2 naciones. Está San Marino rodeada completamente toda por Italia. Y ella es una república independiente y separada con su moneda y todo adentro. Y el Vaticano también. Entonces, mirando todos esos cuadros allí de que esos países pequeñitos, entonces, pero el más pequeño de Europa y del mundo El Vaticano. es el Vaticano. Gracias. Y hermana Génova, un placer verla. Sí. Gracias, hermano José Basora, José Luis Basora, mucho gusto verle también. ¿Cómo está la familia? Todo bien, por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Me amén. alegra que usted siempre mantenga su alegría y su forma de ser jovial. Gracias, gracias. Perdón por la interrupción. No. Todo esto es bueno. Pues yo Amén. creo que hemos terminado por hoy, a menos que haya otras preguntas. ¿Habrá Porque- alguna tarea? Sí. La tarea que le voy a dejar es ahora en yo creo que hemos hablado todo. Déjame repasar algo aquí que quede claro. Algunos datos importantes que es bueno que ustedes los recuerden. Ok. Y ustedes pueden encontrarlo Internet. pueden encontrar en la enciclopedia y en el internet pueden encontrarlo. Y es el leopardo que tenía 4 cabezas. Y ustedes saben que eso, nosotros lo sabemos, representa el vientre de bronce en la estatua, que es Alejandro Magno, Alejandro el Grande, pero para datos de historia, la batalla en la cual Alejandro Magno derrotó a los medos y los persas se llama la batalla de Gaugamela. Usted lo pone en el internet y le salió Arbela, igual Arbela, o Erbil. 3 nombres usted lo encuentra, y que ese lugar está identificado hoy en Irak. La parte donde está ese lugar, ese sitio de Erbil, está en una región de Irak que se llama el Kurdistán. Y el Kurdistán iraquí, que hace frontera cercana con Turquía. Allí está, y que esa batalla fue el 1 de octubre del 331 antes de Cristo. Y que luego la 4ª bestia Roma tuvieron muchas batallas con los griegos, que se llamaban greco-macedonios, que eran juntos. La batalla se llama la batalla de Pidna. En la batalla de Pidna, ahí fue donde se encontraron las tropas de Roma con la batalla de los greco-macedonios, junio 22 del 168. ¿Ve? Que el último emperador romano se llamó Rómulo Augustulo, y que Odoacro fue quien lo defenestró, le dio el golpe de estado, lo quitó, fue el último emperador, 31 de octubre del 475.
duró, ese fue el reino de él de 475 al 476, y el 31 de octubre del 476, allí fue que lo derrocaron. El Papa católico que estaba en ese tiempo, el Papa que aprovechó esa oportunidad, era Virgilio. Su reino fue del 537 al 555. ¿Ve? Esos son datos históricos para que uno se empape bien de cómo pasaron las cosas. La tarea que voy a dejar es leer a Daniel 8. Leer a Daniel 8. Ya. Vamos a hablar de Daniel 8, que es todo lo que vamos a ver ya en Daniel, porque allí ya Apocalipsis tiene todas las herramientas, ya la hemos conseguido al estudiar eso. Así que me alegro muchísimo de que hayamos podido hoy tener este estudio. Felicito a todos los que participaron en este estudio de hoy, en esta cadena. Los quiero, los amo, abrazos. Y si tienen alguna gente que usted quiere que participe, usted puede compartir la señal. Así será. Muy bien. Voy a tener una oración. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Dios mío, Señor, por el interés de los hermanos de estudiar. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando, comprendiendo tus planes, tus agendas, tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz noche, muchas bendiciones. Amén, feliz noche, gracias por participar. Sí, muchas bendiciones. Saludos a todos. Bye. Sí. Muy bien.